Vivimos en una época donde nada está diseñado para durar, ni los objetos, ni los trabajos, ni siquiera las promesas. Sigmund Bauman llamó a esto modernidad líquida. Hoy, en Leyendo a Otros, vamos a hablar un poco de este autor, que es no solo un sociólogo, sino también un cartógrafo de nuestra ansiedad contemporánea. Hola, estamos aquí una vez más en este podcast que se llama Leyendo a Otros, donde básicamente traemos autores para que ustedes los conozcan si no los conocían, o de alguna u otra manera lograr hacer que se acerquen a alguno de estos autores de los que hablamos y lo lean y podamos leerlo juntos. El día de hoy vamos a hablar de Sigmund Bauman. Es un autor que me gusta mucho, es un sociólogo y más que eso nos ha presentado todo un plano bastante preciso de lo que es la modernidad en la que vivimos todos, ¿no? Habría que partir quizás de que las cosas, si bien a veces pareciera que no cambian lo suficiente, sí lo han hecho, ¿no? En la época de nuestros abuelos, las instituciones eran instituciones fuertes, ¿no? Había empleos para toda la vida, matrimonios que duraban muchísimo tiempo, y el orden era, de alguna manera, el objetivo de lo que reinaba. Era vivir en un mundo de larga duración, por así decirlo, en el que las cosas, pues, tenían que durar mucho tiempo. Sin embargo, en el presente podemos ver que ha cambiado. Y justamente ese cambio es quizás la única constante que tenemos hoy en día. Esa flexibilidad que se convierte en una trampa de precariedad en la que vivimos constantemente insatisfechos porque tenemos tantos cambios que en parte a veces sentimos miedo, a veces nos sentimos no realizados o a veces tenemos conflictos con nosotros mismos. Esto es justamente a lo que este autor llama lo líquido, ¿no? Antes teníamos a lo sólido, que eran pues lo que hablamos hace un momento. El hablar de que antes había un estado sólido y ahora tenemos un estado líquido de las cosas es una manera muy bonita de pues explicar cómo suceden estas cosas, ¿no? Usando quizás a los fluidos, ¿no? Los fluidos que tienen pues, como sabemos, distintos estados, los líquidos. Tenemos el estado líquido, el estado sólido, y son los que ocupa para explicarnos cómo han ido cambiando las cosas y cómo es nuestra modernidad actualmente, ¿no? A pesar de que esto ya lleva varios años, ¿no? Y esto nos ayudaría a entender muchas cosas. Y es justamente por eso que me gusta o quise hablar de este autor, porque muchas veces estamos como en un limbo. Y es bueno no solo llegar quizás a veces a autores que nos puedan dar un poco de luz en el camino, sino que además, pues no sean autores tan complejos, ¿no? Que nos hablen de una manera muy extraña, sino que nos trasladen esas ideas complejas a algo que podamos entender, porque al final del día, eso es lo verdaderamente importante, que un concepto que puede llegar a ser muy complejo, lo puedas explicar de la manera más sencilla para que la mayor parte de las personas lo puedan entender. Porque de eso se trata. El conocimiento se tiene que compartir, no dejarlo para unos pocos, no que sea tan especializado que solo muy pocas personas lo entienden. Entonces, hablamos de que existe lo que él llama la modernidad líquida, en la que, ¿y esto qué significa? Pues significa que en esta modernidad que tenemos, en la que vivimos, ya no somos lo que hacemos, sino somos lo que compramos. Y eso es algo que podemos entender en nuestro día a día. Hoy en día ya no importa tanto lo que somos, ¿no? Que puede llegar a ser parte de nosotros lo que hacemos, ¿no? A lo que te dedicas o yo qué sé, lo que te gusta, sino
que ya lo que te representa es lo que aparentas, lo que puede irse de un momento a otro, ¿no? Y eso va a estar ya como un elemento de consumo más que otra cosa. En esto podemos ver, ¿no? Como se ha hablado varios años, que incluso ya hay algunos países que han castigado esto o tomado medidas para que, pues, el mercado no abuse tanto, por así decirlo, del consumidor, como este punto de quitarle los cargadores a los teléfonos, tratando de decir que eso va a ayudar al medio ambiente, cuando en realidad no, el único punto es, pues ahora venderte el teléfono por partes, porque saben que vas a ocupar inevitablemente un teléfono, porque no tener un teléfono, sea cual sea y sea cual sea tu situación, hoy en día, pues puede llegar a relegarte de alguna u otra manera. Perdón. Y pues es de eso de lo que se trata, que ellos sigan generando dinero. Por algo que antes venía incluido, ¿no? Antes los teléfonos te incluían, incluso hasta auriculares. Ahora ya no te incluyen ni siquiera el cargador. Ya esperan que tengas un cargador y lo estés conectando a todos tus aparatos. O bien decidas tú, por comodidad, comprar un montón de cargadores aparte, en prácticamente lo mismo que te costaría comprar otro mismo producto. Y dentro de esto tenemos también lo que se llama, o conocemos ya desde hace unos años, la obsolescencia programada, ¿no? Pero no solo no aplica solo para los aparatos electrónicos, ¿no? Que ya lo conocemos y como decían, hay países que han incluso ya tomado medidas al respecto para que no estén dejando aparatos que llevan 2 o 3 años de vida sin funcionar o sin actualizaciones, que los terminan dejando pues de alguna manera obsoletos o que para esta modernidad líquida en la que vivimos, pues terminan a ti también como persona relegándote y prácticamente obligándote a comprar un producto nuevo, a pesar de que en realidad no lo necesitas, porque tienes uno que funciona perfectamente y que podrías seguir utilizando otros 3 4 5 años o quizás incluso más, ¿no? Sino que también esto existe para nosotros, ¿no? Y lo podríamos llamar la obsolescencia programada del yo, ¿no? ¿Cómo lo reflejamos esto? Como esta idea de que tenemos que actualizarnos constantemente para no quedar fuera del mercado, ¿no? Esta visión que ya quizás hemos hablado y que tocan quizás otros autores de alguna u otra forma, en la que nosotros ya nos hemos, ya no nos hemos convertido ya solo en esclavos de un sistema, sino que ahora somos nosotros con lo que comercian, ¿no? El mercado ya comercia con nosotros, ya no nos vende productos, prácticamente lo que vende es a nosotros mismos, de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, también dentro de esto entra el concepto de que hay personas que sobran, ¿no? Básicamente porque no pueden consumir, ¿no? Y estamos hablando quizás de migrantes, desempleados, ¿no? Que genera también esta idea o este concepto de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, cuando al final del día deberíamos de entender que todos tenemos situaciones distintas y sea cual sea la distinción o la situación que vivamos, pues seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas y debemos o debería procurar nuestra sociedad, pues que tengamos todos dignidad como seres humanos. Y por eso quizás en vida de consumo podemos encontrar una frase que es, la felicidad no es la satisfacción de los deseos, sino el aumento de su número. Dentro de toda esta modernidad, como es un concepto tan amplio que abarca muchos temas, también incluye lo que es, pues, estas relaciones interpersonales, ¿no? Y específicamente en lo que llama amor líquido, ¿no? Que son básicamente lo mismo, ¿no? Es como seguir esta misma idea, pero trasladándola a otra situación, que en este caso sería la de las relaciones que podemos llegar a tener entre personas.
Esto, pues, es lo mismo, o sea, vínculos que ya no son un vínculo que trata de ser un vínculo fuerte, de reforzarnos en nuestra calidad humana o empática, sino que ya es un usar y tirar, ¿no? Siendo ya nosotros un objeto dentro de el sistema, dentro del mercado, también dentro de nuestras relaciones, pues ya vemos también eso, ¿no? Estos vínculos que ya no son vínculos pues reales, sino que es algo que podemos estar y no estar y que ya no tiene pues hasta cierto punto sentido, ¿no? Ya existe esta idea de que hay un catálogo infinito de personas y eso es lo que quizás o quizá pues hace que tengamos esta idea, seamos conscientes o no de ella, de reducir al otro a eso, a un producto, ¿no? Ya no somos o no nos tomamos de manera consciente o inconsciente, pues no nos tomamos como personas, ¿no? Que al final del día es lo que somos, sino pues como un producto que pues tengo mientras me sirve, mientras me funciona, y cuando ya no me satisface de alguna u otra forma o no obtengo nada de eso, pues lo desecho, porque pues no hay más, o sea, no existe nada que podamos reparar, no existe nada que valga la pena sostener, porque pues tienes un millón de opciones, ¿no? Entonces, tenemos que ya no es tan necesario la conexión, ¿no? Y se va a pelear esto entre la conexión y la relación, porque es más fácil enviar un mensaje que tener una conversación difícil, ¿no? Y eso lo aplicamos quizás para, no solo para las personas con las que sales, una relación quizás amorosa, sino que también se, se da en las relaciones de todo tipo, ¿no? Hay muchas veces que ya ni siquiera se expresan realmente las cosas, ¿no? Incluso hay veces que ya no hay o puedes ir a comer a algún lado y en realidad las personas ya ni siquiera tienen conversaciones reales. Ya están todo el tiempo en su teléfono y puedes llegar a ver grupos de personas que están 10 personas supuestamente conviviendo y lo normal sería que si sales con tus amigos o con tu pareja o con tu familia, pues lo normal o lo que creemos debería ser, pues que sea un momento para que conversen, ¿no? Para que hablen de algún tema que les interese, de su vida, qué sé yo, dependiendo de la persona con la que estés, pues va a ser esta conexión y la charla que podrías llegar a tener. Sin embargo, hay muchas veces que ves 3 4 personas que están sentadas juntas, pero sin prácticamente prestarse atención mutuamente, o incluso pueden llegar a hacer algo muy extraño, que es mandarle mensajes a una persona que está enfrente de ellos. Parece muy loco, pero es algo que sucede, ¿no? Y dentro de este concepto podríamos tener que quizás nosotros, en nuestra generación, ¿no? En todos los que somos parte de esta modernidad líquida, eh, es muy constante este miedo al compromiso, ¿no? Es como un eterno miedo que tiene conexión o que es una extensión de perder la libertad, ¿no? De seguir buscando algo mejor, porque por alguna razón creemos que siempre hay algo mejor, ¿no? O sea, estamos tan insatisfechos con todo que creemos que, ok, sí, em, está bien, pero podría tener algo mejor, ¿no? En lugar de quizás disfrutar lo que tienes, ¿no? En todo sentido, en una relación, en económicamente o lo que sea. Disfrutar realmente lo que tienes y después quizás, o sea, si se da que tengas algo mejor, porque en realidad, ¿qué es eso mejor? O mejor basado en qué, ¿no? A veces habría que preguntarnos exactamente eso. Y haciendo un paréntesis entre eso, justamente me apareció el otro día un TikTok bastante curioso de un sujeto que iba tranquilamente,
Y no recuerdo bien la frase, pero era algo como de que a la gente a veces le molesta o le incomoda ver a una persona que se conforma con lo que tiene, que le gusta y disfruta de no tener lujos, de no tener muchas cosas, porque no cree necesitarlas. Y, y justo ahora que iba a hablar de esto, pues me llamó la atención que me saliera precisamente un TikTok de ese tipo, porque sí, ¿no? Habrá mucha gente que quizás ni siquiera leí los comentarios, la verdad, porque luego hay mucha gente muy extraña que se pone a insultar a gente que no conoce por alguna razón, ¿no? Nunca lo voy a entender, pero probablemente habrá mucha gente que dirá, es que es una persona mediocre, porque no quiere aspirar a algo mejor, pero también está bien, o sea, si él está cómodo y como quiera, no es como que no tenga un lugar donde vivir, ni mucho menos, ¿no? O sea, tiene un lugar donde vivir y tiene su bicicleta donde sale a pasear o a trabajar o lo que sea, y él se siente pleno, pues qué chévere, ¿no? Eso es algo que creo que muy pocas personas hoy en día experimentan y creo que está más feo estar constantemente creyendo que puedes estar mejor, porque simple y sencillamente no disfrutas lo que tienes, sea lo que sea. Viendo, ya después de cerrando este paréntesis, volviendo a Bauman, que es el autor del que estamos hablando, también pues nos lleva a este lado oscuro, ¿no? De la modernidad, que es básicamente control, ¿no? Lo que se busca es tener control sobre nosotros, porque la misma eficiencia, que es un argumento de Bauman, eh, él advierte que la misma eficiencia que usamos hoy para la logística de Amazon, ¿no? Trasladándolo a algo actual, es la misma que permitió la deshumanización técnica en el siglo XX, ¿no? Refiriéndose, desde luego, al holocausto, ¿no? Porque, pues, obviamente, él tuvo que vivir eso, entonces, trasladando eso, dices, funciona básicamente igual. Y la deshumanización es algo que es sumamente actual y lo podemos resumir no solo cuando la burocracia, sino también la tecnología eliminan la cara del otro, ¿no? Obviamente la moral desaparece y lo podemos trasladar a muchas cosas, ¿no? Desde, por ejemplo, la autoexplotación, ¿no? A esto que habla de la logística de Amazon, al reparto de, ¿no? Mediante las apps, o incluso a toda esta gente que se dedica a, pues, tirar odio en redes sociales, ¿no? Y toda esta capa de moralidad que muchas veces, lo decía, no recuerdo si en este podcast o en el otro, eh, que moralmente nos puede llegar a detener de hacer ciertas cosas o de decir ciertas cosas cuando tienes a la persona enfrente, pues es algo que desaparece cuando están detrás de su teléfono o detrás de su computadora, de su tablet, lo que sea, y están ahí tirando cosas y haciéndose los sabios y cualquier cosa. Y sobre todo lo que más me impresiona es que haya gente insultando a otras personas que ni siquiera conocen y hablando de cosas que ni siquiera tendrían por qué hablar, pero en fin, la gente pues saca su yo más perverso detrás de un ordenador o de un celular, ¿no? Y tan, tan es parecido eso al holocausto, mm, que pareciera algo completamente adverso, pero las personas que murieron en el holocausto eran pues básicamente reducidas a no seres humanos
Y eso en realidad no está tan alejado de el cómo la gente ni siquiera piensa que la persona que está llevando su paquete hasta su casa, o su comida, lo que sea, también es una persona, ¿no? Básicamente lo deshumanizan como si no existiera, o le quitan toda su dignidad como persona, y podemos ver millones de comentarios horribles en muchas situaciones que pues no tienen razón de ser, y es básicamente lo mismo, ¿no? Es ignorar al otro. Y con todas estas cosas pareciera que Bauman es pesimista, ¿no? Y yo creo que pues, definitivamente no, es más bien un observador y bastante realista, porque lo que nos habla, ¿no? Y en cuanto lo leas te vas a dar cuenta de que, pues de lo que nos habla no es algo, nada extraño, no es nada extraño a nosotros, es algo que en parte creo yo que lo que facilita la lectura de estos textos, pues es justamente que puedes trasladar lo que lees ahí a lo que vives, que, que eso me parece facilita un poco, pues no solo asimilar las ideas, sino también a interpretarlas y entenderlas eventualmente, ¿no? Porque puedes trasladar algo a lo que vives día con día, a tu sociedad, a tu contexto, y es algo muy útil, porque te hace pensar que incluso en otras cosas que quizás pues no habías tomado en cuenta, y eso es básicamente el por qué decidí hablar de este autor, ¿no? Y pues entrar definitivamente de lleno a esto, que es quizás sus conceptos más importantes, ¿no? En lugar de pues hablar de historia y de dónde viene. Hay veces que sí, creo, incluso importante leer. Y quería leer un poco, pero la verdad es que no encontré los libros porque tengo un desastre. Entonces no sé ni siquiera si están aquí en mi casa o no. Pero denles una revisada a los libros de este señor. Definitivamente no creo que sea un desperdicio leerlo. Al final puede gustarte o no y no pasa nada. No es a fuerzas, ¿no? Puedes encontrar otros autores que vayan más con tus ideas y está bien. Sin embargo, lo que nos deja este autor quizás, ¿no? Como conclusión, es que necesitamos construir comunidades sólidas en este mundo que es fluido, ¿no? De ahí viene también la importancia de la responsabilidad ética, que es algo que hemos perdido ya en muchísimos sentidos. Y justamente de ahí viene la importancia de leer a alguien así, ¿no? De poder construir, ¿no? Y entender cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? A veces estamos tan peleados o empecinados en tener la razón y en defender nuestras ideas, porque hay gente que por alguna razón cree que sus ideas son las únicas válidas en el mundo, cuando en realidad, pues tus ideas ni siquiera son tus ideas, ¿no? Yo podría decirte que mis ideas vienen de este señor, pero en realidad vienen de muchísimas partes y así pasa con todos. No creo que hoy en día, después de tener tantas cosas y ser parte, porque al final del día somos seres sociales, pues que yo pueda decir que tengo un pensamiento que es únicamente mío. No, definitivamente viene de muchas partes, ¿no? Viene de lo que vives, lo que lees, lo que escuchas, ¿no? Y todo esto pues te va formando a ti mismo, aunque hay veces que pareciera que la gente ignora ese tipo de cosas, ¿no? Como también hay veces que hay personas que creen que eres Google y quieren que saques bibliografías o pareciera que estás de nuevo en la universidad y quieren que hagas una tesis y les des la bibliografía para que ellos puedan checar la información cuando la libertad es libre, el internet es libre, pero y pueden buscar lo que se les dé la gana y si tienen alguna duda, pues estaría padre que lo investigaran por su cuenta.
Entonces, como conclusión, vamos a decir que Zygmunt Bauman, que murió en el 2017, pues fue uno de los sociólogos y filósofos más influyentes de esta era, ¿no? De la era contemporánea. Y su pensamiento se centró en cómo la transición de una modernidad líquida, perdón, de una modernidad sólida a una líquida, ha transformado nuestra identidad, ¿no? La identidad humana, nuestros vínculos sociales y la estructura del poder. Eso es probablemente algo muy puntual que necesitamos saber o entender de este autor. Y sobre los libros, ya para finalizar, pues su trabajo fue muy amplio, ¿no? Pero mis recomendaciones, pues yo les diría que lean, sea Modernidad Líquida, Amor Líquido, Vidas Desperdiciadas y Ceguera Moral, ¿no? Hablan de cosas distintas, pero me parece que pueden ayudar en muchas cosas, en, en muchos sentidos. Leerlos a veces nos puede ayudar en algo, quizás, ¿no? Por ejemplo, en la modernidad líquida, pues tiene que ver completamente con el cambio social y el cambio de era, ¿no? Esto que hablamos de lo sólido a lo líquido, ¿no? Y nos va a servir para entender lo que hablamos, ¿no? El caos del mundo actual. En cuanto al amor líquido, pues obviamente habla de lo que dijimos también, de relaciones y, ¿por qué no?, de relaciones y soledad. Y nos puede servir para reflexionar sobre el impacto de las apps, ¿no? Que es algo que vivimos actualmente, y también de la falta de compromiso, ¿no? Que obviamente lo hablamos un poco aquí. También está Vidas Desperdiciadas, ¿no? Que va a hablar quizás de exclusión social y migración. Hablamos también un poco de eso, ¿no? Nos va a servir para analizar problemas políticos, pero también humanitarios, ¿no? Ahí mencionamos un poco, pues justamente eso, ¿no? De la migración y el cómo también se deshumaniza a los migrantes, como una especie de escoria humana que se les trata, ¿no? Y por último, tenemos ceguera moral, que pues básicamente es hablar de, o su tema principal es hablar de ética y tecnología, ¿no? Y que nos puede servir para cuestionar nuestra falta de empatía en justamente esta era digital. Así que bueno, si te gustó este video, pues déjalo en los comentarios. ¿Tienes alguna idea, algún comentario bueno, malo, lo que sea? No. Obviamente si es malo lo voy a ignorar. Y nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte y nos vemos. Chao, chao.